humanos. Vean, tenemos 200,000 años de existir y la inmensa mayoría de ese tiempo lo único que sabíamos hacer era recoger frutas del suelo y matar animales a pedradas. Eso es todo lo que hacíamos. Durante 180,000 años los seres humanos solo hicimos eso. Vivíamos en grupos chiquitos y matábamos animales. Si lo midieran en la historia humana en un reloj de 12 horas, más de 10 horas y media estuvimos matando animales con piedras y no salíamos de ahí. ¿Cómo fue que logramos salir de ahí? Porque el lenguaje nos permitió empezar a construir historias. Y la primera historia verdaderamente importante de los seres humanos es la de ese cráneo que ven ahí. Ese es un cráneo original natufiano de hace 16,000 años. Este pueblo, los natufianos, fueron los primeros a los que se les ocurrió una idea brillante. Una vez que murió un antepasado, en vez de enterrarlo completito, le quitaron la cabeza, lo limpiaron muy bien el cráneo, lo adornaron, le pusieron conchitas en los ojos y lo pusieron en el centro de la vivienda. Y esto se convirtió en la referencia de todos. Y esta referencia permitió que en vez de vivir en grupos de 50 o 60 personas, como lo habíamos hecho durante 180,000 años, a partir de este momento pudimos empezar a vivir en grupos de 200 o 300 personas. Y con tantas personas viviendo juntas, es decir, con una sociedad, ya es posible inventar la agricultura. Es al revés de lo que todo mundo cree, no es la agricultura la que construyó la sociedad, es la existencia de la sociedad la que nos permitió empezar a sembrar. Hace 6,000 años aprendimos a escribir y la escritura permitió perfeccionar los cuentos. Y entonces ya no seguimos adorando antepasados, los elevamos de nivel, los convertimos en dioses. Y entonces cada ciudad empezó a inventar su dios y con los dioses que se iban juntando entre ciudades fuimos construyendo estas inmensas mitologías o religiones del pasado. Fue precisamente la existencia del dios lo que permitió la existencia de la ciudad. Y cuando hay una ciudad ya tienes tanta gente que no solo te alcanza para producir comida en el campo, tienes tiempo de sobra como para empezar a hacer metalurgia. Y esto nos permitió empezar a utilizar el bronce. Esto es lo que ustedes conocen como la edad de bronce del tiempo que estuvieron en la escuela. Hace 3,500 años más o menos inventamos el alfabeto y los chinos aprendieron a escribir, antes de esto no escribían, y esto nos permitió tener ahora una forma de comunicación mucho mejor y los dioses dejaron de ser dioses comunes y corrientes y se convirtieron en dioses universales. Y cuando yo tengo un dios universal ya no junto 3,000 o 4,000 personas, junto millones de personas y esto es lo que permitió la construcción de imperios. Esta es la época de los imperios, el imperio romano, el imperio Han en China, el imperio parto, todos ocurren con base en la existencia de estas religiones universales. Y el tiempo que tenemos disponible es tan grande que podemos empezar a producir hierro, la edad de hierro como se llamaba. Hace 500 años inventamos la imprenta. Y el problema de la imprenta es que empieza a haber información para todos. Y cuando todos intervienen son muchas ideas, son muchas personas y es bien difícil mantener vivo a Dios. Entonces empezamos a matar a Dios. Y si uno no tiene Dios, no puede tener ni reinos ni imperios. Entonces lo que hicimos fue inventar las naciones. La nación es un invento que nos permite vivir en grandes grupos sin necesidad de tener a Dios como referencia. Y esto nos permite que podamos tener suficiente población como para ya no estar produciendo solo metales, sino incluso llegar a tener la industria. Este último ciclo creo que es importantísimo porque es algo que ustedes más o menos conocen. Inventamos la imprenta. La imprenta nos permitió empezar a pensar distinto. Fue la época de la Reforma y la Ilustración. Gracias a esto inventamos las naciones y eso nos permitió tener una industria que eventualmente empezó a consumir combustibles fósiles. Pero ahí como lo ven, esto tardó 500 años. No es una cosa de un día para otro, 500 años. A mediados del siglo XV inventamos la imprenta, a mediados del siglo XVI empieza en serio la reforma. En 1648 inventamos las naciones. La revolución industrial normalmente se fecha hacia 1780, pero fue hasta mediados del siglo XIX que empezamos a consumir combustibles fósiles. Para 1900 inventamos la electricidad y el motor de combustión interna. Y eso nos permitió organizarnos distinto al extremo de que creamos el estado de bienestar. Y ahora todo el mundo cree que el estado de bienestar es lo normal y piensan que eso debe seguir existiendo siempre. Pues no, el estado de bienestar es una organización muy particular de los seres humanos que solo existió del fin de la Segunda Guerra Mundial al fin del siglo XX, ya se acabó, ya no puede seguir existiendo. Pero es lo que pensamos que es normal porque es lo que aprendimos, ¿me explico? Entonces la forma como nos organizamos es lo que nos permite ir creciendo y esta organización depende esencialmente de cómo nos comunicamos. Vean lo que hicimos en estos últimos 200 años, multiplicamos la riqueza del mundo por 100 veces.
No por 2 o 3, por 100 veces en 200 años. Si lo miden por persona, lo multiplicamos por 14. Cada ser humano hoy es 14 veces más rico de lo que eran los seres humanos en 1800. Cada mexicano es 14 veces más rico de lo que eran los mexicanos cuando nos independizamos. ¿Y por qué lo logramos? Porque aprendimos a enfrentar la incertidumbre. Nos dimos cuenta que la incertidumbre no es un enemigo, sino una herramienta. Y esto se ve muy claro en el conocimiento. La ciencia es incertidumbre todo el tiempo. No hay respuestas fijas en la ciencia. Todas las respuestas científicas están sujetas a irse corrigiendo. Esa es la gran diferencia entre la ciencia y la religión. La religión tiene respuestas eternas. La ciencia tiene respuestas transitorias que van a cambiarse en cuanto encontremos mejores explicaciones. Lo mismo ocurrió en materia económica. Aprendimos que el riesgo es lo que permite generar riqueza y por eso multiplicamos por 100 la riqueza, porque aprendimos a enfrentar el riesgo. Y lo mismo ocurre en materia política. La democracia es la mejor forma de administrar la incertidumbre. Por ejemplo, miren, mucha gente no quiere a Peña Nieto. No se angustien. El 30 de noviembre de 2018 se va. Y el que sigue puede ser peor, pero tampoco importa. El 30 de noviembre de 2024 se va a ir igual. Eso es la democracia. No sabemos quién va a gobernar, pero sabemos que se va a ir y sabemos cuándo. Esa es la diferencia con los regímenes autoritarios. En un régimen autoritario ustedes sí saben quién gobierna, pero no saben si se va a ir, ni mucho menos cuándo. Ahí está Fidel en Cuba, 90 años y no se va a morir nunca ese güey. Y ahí va a estar, ¿me explico? Entonces esto fue lo que aprendimos a hacer los seres humanos y es un proceso muy reciente, pero a ustedes no les tocó exactamente ese proceso. Ustedes, nosotros, formamos parte de una generación distinta, que es la generación de la televisión. La televisión es otra forma distinta de comunicarse y aparece hacia fines de los años 40, principios de los 50. Si quieren, un poquito antes, el cine sonoro y la radio es de fines de los años 20. Y esto nos lleva a pensar totalmente distinto de antes. A partir de este momento ya no pensamos como pensaban los que vivían de la imprenta, nosotros vivimos de las imágenes. Y esto es lo que explica por qué existe el rock. Sin televisión nunca hubiera existido el rock, nunca hubiera existido 1968, nunca hubiera existido Vietnam. No existirían la izquierda y la derecha. La forma de interpretar el mundo en izquierda y derecha es posterior a la Segunda Guerra Mundial, antes de eso no era así. Y ustedes creen que es lo normal y todo lo que se imaginan, se lo imaginan en términos de izquierda y derecha, es decir, de los dos grandes polos que había en el mundo. Pero eso solo existió de fines de la Segunda Guerra Mundial a fines del siglo XX. A esta forma de organización correspondió una forma de producción distinta, la producción en masa, que nos permitió movernos a hacer bloques comerciales y después, propiamente hablando, la globalización. Y esto llevó consigo un consumo de energía cada vez más eficiente, a pesar de lo que todo el mundo cree. Desde los años 90 todos los países industrializados son más eficientes en el consumo de energía. No nos dimos cuenta de eso por China. China entra a producir de manera brutal a partir del año 2000, es extraordinariamente ineficiente en materia energética y entonces estuvo jalando petróleo y carbón y gas natural de todo el mundo y los precios se nos fueron para arriba y todo el mundo pensaba que se nos iba a acabar la energía. Pues no, fue al revés. En 2014 China deja de crecer y ¿qué pasa hoy con los precios de la energía? Pues están por los suelos y ahí van a seguir. ¿Por qué? Pues porque ahora somos mucho más eficientes en la producción de energía. Y esto nos hubiera llevado, más o menos en estas fechas, a ir cerrando el círculo y a construir sobre eso. Pero ya no ocurrió así. Y ya no ocurrió así porque entramos a un nuevo ciclo y por eso les digo, ustedes son la única generación de seres humanos que va a estar viviendo estos dos momentos y por eso nos sentimos tan fuera de lugar, porque a partir de 1995 arrancan las tecnologías de información y comunicaciones. Si quieren 94, que es cuando aparece internet y los celulares empiezan a ser accesibles, o si quieren 2006, que es cuando las redes sociales realmente son hegemónicas. A partir de ese momento pensamos distinto. ¿En qué pensamos ahora? Pues en cosas bien raras. Le puse ahí derechos sociales, entre comillas, pero pues nomás por ponerle algo. A ver, ¿cuál es el tema que más hemos discutido los 2 últimos años en todo el mundo? El matrimonio de personas del mismo sexo. ¿A quién le importa eso? Pues a quien le gustan las personas del mismo sexo. ¿Cuántos son? Yo no sé, pero los estudios indican que 8% de las mujeres y 12% de los hombres prefieren a alguien de su mismo sexo. Es decir, el 10% de la población realmente está interesada en el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, pero lo discutimos todos. ¿Por qué? Porque las redes sociales permiten eso.
Todos los temas que estamos discutiendo hoy en el mundo son temas de minorías. Minorías que se pueden organizar gracias a las tecnologías de información y comunicaciones y pueden llevar sus temas a la agenda pública. Digo, no es exactamente lo mismo, pero conceptualmente en términos de comunicación es igual. La gente que no le gustan las corridas de toros, pues siempre ha habido gente que no le gustan. Había 2 aquí en el DF y 1 en Guadalajara y otro en Monterrey y nadie los pelaba porque eran re poquitos. Pero ahora se pueden comunicar a través de las redes y se pueden organizar y se convierten en un grupo, y cuando hay un grupo hay política. Y entonces esto significa que la política tiene que estar reaccionando a temas que se construyen en las redes sociales a partir de grupos minoritarios. No nada más el asunto del matrimonio de personas del mismo sexo, no nada más el tema de las corridas de toros, están los animalistas que afirman que los animales son más importantes que los seres humanos, están los veganos que dicen que no comen carne, y los peatones, la gente que le gusta las bicicletas, cualquier cosa que se les ocurra a ustedes. Pero ninguna de esas cosas es un tema que pueda explicarse en términos de izquierda y derecha. En consecuencia, izquierda y derecha en todo el mundo se están derrumbando, porque no pueden tener respuestas a estos temas. Y entonces todos los partidos grandes de izquierda y derecha del mundo se están hundiendo, todos. Y esto es lo que explica el por qué existe alguien como Donald Trump, o por qué existe Bernie Sanders, o por qué existe Podemos en España, o 5 Estrellas en Italia, o el Frente Nacional en Francia, o el Partido Independentista del Reino Unido, o Alternativa para Alemania. Todos son grupos extremistas que nunca hubieran tenido sentido en el viejo mundo que todos nosotros vivimos, pero que ahora son la única respuesta que encuentra la gente. Y la gente empieza a votar por ellos. Entonces esto nos va a llevar a organizarnos distinto, y a esa organización distinta le va a corresponder una forma de producción distinta que le estoy llamando The Internet of Things, ahorita explico por qué, y también una forma distinta de producir y consumir energía. Déjenme un poquito más de detalle en lo que está pasando hoy, de este último ciclo, porque creo que es importantísimo para entender lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa con la información? Bueno, pues la información ahora se mueve en tiempo real, literalmente. Todos ustedes saben lo que ocurre en el mundo en el momento que ocurre. Eso no era así en el otro ciclo. Los que vivimos en la época de la televisión sabemos que teníamos que estarnos esperando todo el día para ver el noticiero en la noche, porque ahí salían las noticias. Uno sabía que pasaban cosas en el mundo, pero no sabía cuáles ni cómo hasta que no veía el noticiero. ¿Quién ve hoy un noticiero en la noche? Nadie.